Porque estamos viviendo un tiempo donde la iglesia tiene que ser la mayor protagonista de lo que viene desde ahora en adelante. Porque si la iglesia no es protagonista, amados, estamos en un problema. Hoy veníamos escuchando una radio y de repente empezaron a decir, no alcancé a escuchar bien desde el principio, pero más o menos le transmito algo. En varias provincias los colegios van a anular los baños de varones y mujeres y van a poner baños mixtos. No sé si escuchó algo de eso. Imagínense lo que puede llegar a ser. Pero en esa situación estamos. ¿Por qué? Porque si la iglesia no sale a la calle, si la iglesia no es protagonista, el infierno no pierde tiempo. Pero si la iglesia se pone de pie, el infierno tiene que retroceder. Dígale al que está a su lado, si usted se pone de pie, nos ponemos de pie, el infierno tiene que retroceder, porque las puertas del infierno no va a prevalecer contra la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Pero no dice contra el gobierno, dice contra la iglesia. Porque la iglesia es la mayor, la que más parte debe tener en la ciudad. Amén. El Señor, cuando estaba después de su muerte, después de su resurrección, Él mandó a llamar a su equipo para que venga y le dio instrucciones. Y la última, antes de ascender al cielo, Él le dio la última instrucción a su equipo. Está en el libro de Mateo, capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había... ¿Qué? Donde Jesús le había ordenado que ellos tenían que estar. Ya vamos a entrar ahí más firme. ¿Sí? 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Pero algunos dudaron. ¿Pasa eso en la iglesia o no? Nadie duda. ¿Qué tema, no? 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios le dio una orden a la iglesia. Punto número 1, que esté, ¿dónde? En Galilea, en el monte de Galilea, en el lugar de nacimiento, en el lugar de desarrollo, en el lugar donde había las revelaciones para el pueblo de Dios. Amén. En el verso 17 dice, muchos le adoraron, otros dudaron. Amado, la iglesia no tiene que dudar, la iglesia tiene que adorar, porque cuando la iglesia adora, el poder de Dios se mueve de una manera sobrenatural. Amén. En el libro de Juan, en el capítulo 4, en el verso 23, cuando Él se encuentra con la mujer samaritana, Él empieza a hablar y le empieza a predicar. Y la mujer samaritana le dice, sí, pero nosotros adoramos en el monte, nuestros padres, y empieza todo. Y Él le dice, pero ahora viene algo más importante. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué había que adorar de esa manera? ¿Sabe usted por qué teníamos que adorar de esa manera? Porque termina el versículo diciendo, porque tales adoradores el Padre busca.
Cuando un hombre o una mujer de Dios deja de adorar, deja de ser buscado por Dios. Pero cuando un hombre o una mujer adora, Dios se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, puede hacer cosas grandes con la iglesia. La iglesia tiene que ser la iglesia más adoradora. El hombre y la mujer tienen que ser el más adorador. Amén. Para que la manifestación de Dios pueda bendecir sus vidas. En el 18, él le dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando habla de potestad, ¿de qué está hablando? Está hablando de poder, está hablando de autoridad. Hay algo que tenemos que entender como iglesia, como servidores, como hijos suyos, hijo de Dios. El diablo no tiene poder. ¿Sabía eso o no? El diablo no tiene autoridad. El diablo lo único que tiene, ¿sabe qué tiene? Tiene asignación que a veces los cristianos les damos. El diablo a los hijos de Dios no puede tocarle, pero a veces los toca. Porque seguramente había una puerta abierta o algo estaba abierto para que él pueda entrar. Amén. Estoy haciendo una introducción rápido. En la tierra el único que tiene autoridad es la iglesia. La iglesia tiene autoridad para deshacer las obras del diablo. La iglesia tiene autoridad porque a través de la oración puede traer una conversión a una ciudad, a una nación. Amén. Por eso Jesús le dijo, no le dijo, vayan a ver qué pueden hacer. No, toda autoridad me fue dada. Amada iglesia, toda autoridad nos fue dada. No hay nada que pueda parar la autoridad de Cristo, ni las mayores potestades, ni los mayores brujos, ni hechiceros. Nadie puede parar porque la iglesia es la que tiene poder de Dios para poder deshacer las obras del diablo. Amén. Tengo que enseñarle eso, porque si usted anda en la calle se va a encontrar con problemas. Y lamentablemente, usted tiene que resolver esos problemas. Pero si usted no entiende que no tiene, si usted no entiende, o usted no sabe o no se da cuenta que tiene autoridad, no lo va a poder resolver. Pero si la iglesia entiende que tiene autoridad, no importa cuál sea lo más grave que pueda pasar en la ciudad, la iglesia la puede resolver. Amén. Porque esa es la autoridad que el Señor nos delegó. Por eso tengo que hablarle de autoridad, que entendamos lo que Dios nos asignó. Nos asignó tanta autoridad que aún los brujos y los hechiceros tienen que irse si le damos una orden o convertirse. Amén. Bueno, ahora vamos a entrar al versículo 19. Por tanto, id. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué significa eso? Que nos vayamos, ¿sí o no? Preste bien atención. Y hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Ahí entramos en problemas, ¿sí o no? Amados, una de las cosas que tenemos que aprender es una cosa de predicar el evangelio y otra cosa es hacer discípulos. Predicar el evangelio, yo creo que, no sé, teóricamente Argentina es uno de los países más predicados, con un índice bastante interesante. Yo creo que en un momento hablaban algo así como de 11 o 12 millones de argentinos predicados o evangelizados, pero no todos fueron discípulos. Porque alguien que está evangelizado puede volver atrás, pero cuando uno le forma discípulo, yo creo que le cuesta mucho más volverse atrás. Porque hay algo que se reveló. Porque escúcheme lo que le voy a enseñar. Porque para ser discípulo necesitamos enseñarle a la gente. No cualquiera es discípulo.
¿Sabe cuál es discípulo? Aquellos que obedecen la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Aquellos que obedecen son discípulos. Y si no, son seguidores. A Jesús le seguían las multitudes, pero Él enseñaba a sus discípulos. Le enseñaba y le compartía la palabra así. Le revelaba la parábola que Él le compartía a las multitudes. A las multitudes le hablaba por parábola, pero a sus discípulos se acercaba y le explicaba la parábola, porque Él quería que la palabra de Dios sea revelada. Por eso cuando Él habla, le dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y le dice que enséñenle, porque no podemos llamar discípulo a alguien que no haya aprendido. Necesitamos enseñar, amén, necesitamos enseñar. Pero para enseñar, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender. Amén. Y yo quiero que hoy, quiero enseñarle algo, quiero dejarle un mensaje. No es porque yo sea más que usted, sino porque también me están enseñando y estoy aprendiendo. Esa es la clave. La iglesia o el hombre de Dios o el líder no es por los años que tenga en la iglesia, sino por lo que haya aprendido y haya obedecido. Amén. Cuando predicamos la palabra de Dios, punto número 1, alguien que predica la palabra medianamente tiene que aprender a ser de ejemplo, de testimonio. Porque a veces la gente aprende más por lo que nos ve hacer que por lo que nos escucha decir. Amén. No se me ponga serio, yo quiero que usted entienda algo impresionante hoy. La gente aprende más. Siempre hablamos con mi esposa y nos damos cuenta que nunca podemos decir yo sé más que todos ustedes, porque yo sé que hay personas más inteligentes que yo, que conocen más la Biblia que yo, muchos de ustedes. Simplemente le estoy enseñando algo que he aprendido y estoy aprendiendo, y estoy obedeciendo. Amén. Porque la enseñanza más importante no es la lectura de la palabra, sino la obediencia a la lectura de la palabra. Cuando obedecemos, porque también hay mucha gente, hasta los ateos conocen la palabra, pero no la obedecen. No es lo que hayamos leído, sino la que la hayamos obedecido. Amén. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿O seguimos mañana? ¿Qué dice usted? Seguimos. Bien. Una persona que aprende, que obedece, que se convierte en discípulo, es para ayudarla a la contención de otra persona que venga. ¿Cómo es tu nombre? Emanuel. ¿Tenés algo con él? Mi papá. Me parecía. Parecido, ¿eh? Parecido. ¿Hombre de Dios? Hombre de Dios, ¿sí o no? Él, un hombre de Dios, le ganó a Emanuel, más allá que haya sido su hijo, porque no porque venga a la iglesia es discípulo, sino que haya obedecido la palabra. Amén. Grabémonos esa cosa. Porque dice, no, pero este está hace mucho, dale, ese hace años que está en la iglesia. Y vos no sabés lo que es la vida, pero cuando es un discípulo, él es un discípulo, un hombre de Dios, está sirviéndole a Dios, tiene llamado, tiene pastoreo, recorre acá los lugares y va y predica la palabra. ¿Es así o no? Bien. Pero él le tuvo que formar, lo tuvo que enseñar, le tuvo que corregir, le tuvo que amar, le tuvo que escuchar, le tuvo que exhortar. ¿Sí o no? Y cuando una persona pasa todas esas cosas, es cuando recién está formando el corazón de discípulo. Amén. Pero él primero tiene que ser de testimonio, importante para poder enseñarle a él. Porque si no, él puede venir a la iglesia toda una vida y ni siquiera tiene una revelación de lo que es la palabra de Dios. Y quizás muchas veces le pasó, pastor, que dice, yo hace 10 años que estoy en la iglesia, pero vos te encontrás y es como que no sabe nada. Porque solamente fue un visitador de la iglesia.
Pero ¿cuál es la persona que consolida, que visita, que lidera? Tiene que convertirse en una persona que enseña. Que enseña. ¿Qué enseña? La palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos para ser buen esposo, buena esposa, hasta buena suegra. ¿Sí o no? Tenemos completo. Pero no podemos enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios o a través de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Por qué hablamos de esto? Porque la gente tiene necesidad, pero la gente tiene necesidad y está mal acostumbrada, si se puede decir así, porque la gente quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar? No quiere escuchar la palabra, quiere escuchar lo que le gusta. ¿Sí o no? Entonces se para el predicador y dice: Dios quiere darte una casa, Dios quiere darte un auto, y la gente corre adelante y pacta y diezma y ofrenda. ¿Está mal eso? No está mal, pero no es lo mejor. Porque si no diezmas cuando tenés que diezmar, si no ofrendás cuando tenés que ofrendar, si no obedecés la palabra cuando tenés que obedecer, no le vas a comprar a Dios porque pasaste corriendo a darle una ofrenda. Necesitamos aprender, tener revelación de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso cuando enseñamos la palabra, créame, yo enseño diezmo y ofrenda, yo diezmo y ofrendo, creo, yo pacto, yo hago pacto, porque yo creo. Pero hay otros principios y otros valores que me dan más firmeza. ¿Me explico, sí o no? Entonces, no, ya va a pasar, no, hay que enseñarle a la gente. Punto número 1, a orar, a ayunar, a leer la palabra de Dios, a que se consagre, que sea santo. Si nosotros no le enseñamos a la iglesia esa revelación, amados, la iglesia puede llegar a ser perseguida y desaparece la iglesia. Pero cuando la iglesia está cimentada en la palabra, puede venir tormenta, lo que quiera, y nada te va a mover. Amén. Porque cuando yo voy a consolidarle, o voy a la casa de él a consolidarle, yo no me voy a tomar mate con él. Tengo una palabra de bendición para su vida. Porque a través de esa palabra de bendición yo voy a estar cimentando la vida de él. Para que él pueda ser un buen hombre, un buen esposo. Si tiene negocio, que sea un hombre de negocio en serio. Pero a través de la palabra, enseñarlo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que aprender a contener a la gente. Pero a la gente no se le contiene con mimo. Porque vos le mimás a la gente y un día se enoja y se va, ¿sí o no? A la gente hay que fundamentarle, enseñarle, darle fundamento. Fundamento, y el fundamento vuelve a lo mismo, a la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo, enséñanle todas las cosas, estaba diciendo, denle un fundamento a la gente. Entonces cuando él empezó a hablar, él le dice, bueno, yo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca y al otro que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó con las dos personas esas? ¿Qué pasó? ¿Usted sabe, conoce o no? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las dos casas esas? A las dos le vino tormenta, a las dos le vino el río, a las dos le vino el viento, ¿sí o no? Pero ¿cuál fue la diferencia? La que estaba sobre la roca no hubo pérdida, pero la que estaba sobre la arena sufrió pérdida. Por eso a la gente tenemos que enseñarle fundamentos bíblicos. Cuando está pasando un problema matrimonial, no es una consejería, decir, bueno, mira, ya va a pasar. No, la palabra de Dios dice tal cosa y Dios quiere tal cosa para tu matrimonio. Y es la única manera de que te vaya bien hablando esto. A veces le enseñamos a la gente, llevarle un regalito a tu esposa. No, eso no es un mimo, eso es un mimo. No está mal. Pero no es el fundamento para la palabra.
no es el fundamento para el matrimonio. Por eso a veces en la iglesia hay divorcio, hay engaños, hay mentiras, porque no fundamentamos, queremos adornar, y a los cristianos no se le adorna, se le forma. Amén. Mírele por favor el que está a tu lado, no se le adorna a los cristianos, se le forma a los cristianos. ¿Por qué? Cuando hay cristianos adornados, Dios, no vamos a entrar ahí, no vamos a entrar ahí porque no vamos a meter en lío. Amados, la gente viene sin esperanza, la gente viene sin expectativa, la gente viene a la iglesia porque ya no da más, porque ya no sabe más cómo vivir, ya no le tolera más a su esposa ni la visita de su suegra, ya no le tolera más nada. Así viene la iglesia. Entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a hacerlo? Fundamentando con la palabra, orando por ellos, enseñándole a orar, enséñale a congregar, enséñale que tiene que bautizarse, enséñale que usted tiene que formar y romper una estructura vieja y formar una estructura nueva por la palabra. A veces antes decíamos, algún día va a tener ganas o algún día va a decidir bautizarse. Y de 1000 que ganábamos, 10 decidían. Y 999 se perdían. Se perdían porque no sabían, no conocían la verdad. Por eso dice, conocerán la verdad y la verdad le va a hacer libre. La verdad le hace libre a la gente. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Amén. Nosotros, el trabajo de un consolidador, de una persona que visita, de un líder, de un mentor, de un servidor, de lo que usted le quiera llamar, es enseñar fundamento bíblico a la gente. Enseñarle que se congregue. ¿Por qué tiene que congregarse? ¿Usted sabe por qué tiene que congregarse o no? ¿Por qué tiene que congregarse usted? Dígame. ¿Por qué tiene que congregarse? Porque Dios mandó, ¿sí o no? ¿Hay fundamentos bíblicos? Dígame alguno. Hebreos, capítulo 10, verso 24, 25. Lea el 23 y el 24 también de paso. Salmo 133. ¿Qué pasa cuando uno se congrega? Dígame qué pasa. Hay bendición y vida eterna. No vas a encontrar bendición y vida eterna en otro lado que no sea congregándote. Ese es el mensaje de la Biblia. Amén. Sí, yo estoy yendo muy rápido, esto le digo de verdad, así que usted tenga la urgencia de oír. Amén. Enseñarle a la gente por qué leer la palabra de Dios. Para que se aprenda versículo bíblico, cuando se enoja con la mujer le diga, vos tenés la culpa que tenés que no cumplir con el deber conyugal. ¿Para eso es o no? No es para eso. La palabra de Dios dice, Hebreos capítulo 12, versículo 4, ¿qué dice la palabra? Que la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y eficaz. Vamos, ayúdenme, por favor, yo me olvidé. Que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra. ¿Hasta qué? Hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es la única que vas a descubrir. Te podés pasar 150 años al lado de tu esposo o de tu esposa y no sé si le vas a alcanzar a conocer. Pero la palabra de Dios la conoces desde el principio. Porque es viva y eficaz, penetra. Eso hay que enseñarle a la gente. No para que aprenda a defenderse solamente, después le va a servir.
Pero si no tiene revelación de la palabra, no le sirve. Cuando la palabra de Dios se revela, amado, no te va a asustar nada. Nada. Amén. ¿Cuánto me dicen amén? Ya le dije que tenían que ser de testimonio. Vamos a pasar eso. El líder, el obrero, el servidor, el que enseña, tiene que tener medianamente una vida, medianamente siempre consagrando su vida a Dios. Consagración no es ser perfecto. ¿Sabía eso o no? Porque a veces queremos ser perfectos y perfectos no vamos a ser nunca, y es cuando más fallamos. Pero cuando consagramos nuestras vidas, no nos tenemos que estar controlando nosotros mismos de quiénes somos, sino Dios se encarga de controlarnos quiénes somos. Amén. Y cuando yo tengo una vida consagrada o medianamente voy consagrando a Dios, Dios se encarga de Él hablar de mí. Yo no tengo que hablar de mí, Él habla de mí. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Porque de esa manera es la manera donde una persona va a poder dar fruto. Escuche esto. A ver cómo le digo para que usted no se enoje conmigo. Aunque yo mañana me voy y usted va a tener que abonar. Amados, usted nació con un propósito. ¿Qué propósito es? Dar fruto. No puede usted decir yo no nací para dar fruto. Dios no creó nunca nada estéril. Dios siempre creó cosas fructíferas. El hombre o la mujer que no da fruto, cierre los ojos, entonces le digo, para que no me mire, es porque no está unido a la vid. San Juan capítulo 15, en el versículo 1, el Señor le dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, ¿qué dice? No lleva fruto, le cortamos, y todo pámpano que lleve fruto será limpiado. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y ahí dice esto, ¿por qué? Separado de mí, nada podés hacer. Nada podemos hacer. El hombre que no da fruto no es porque no puede, sino porque se separó de la vid. Y eso es lo más fuerte que quiero decirle hoy. ¿Por qué nos separamos de la vid? Porque nos separamos de su palabra. Yo bendigo a los adoradores, bendigo a los músicos, bendigo a todos los que están, ¿sí? Con mi esposa, más mi esposa, yo por ahí me llevo los laureles nada más, pero ella es la coordinadora de la alabanza. Y nos gusta la alabanza. Yo apenas aprendí a hablar, así que no me pida que cante. Pero ¿qué es lo que quiero decirle con esto? No alcanza con cantarle canciones a Dios. Si no, usted no sería merecedor de un versículo bíblico. Y si usted no es un merecedor de un versículo bíblico, es porque no se centró en la Biblia. San Juan capítulo 15, versículo 8, ¿qué dice? ¿Se acuerda o no? ¿Qué dice? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y qué? O sea que un discípulo tiene que llevar fruto. No hay discípulo pelado. No hay discípulo sin fruto. No hay discípulo. Todo discípulo lleva fruto. Amén. Porque esa es una manera. ¿Para qué hacemos cuando llevamos fruto? Glorificamos al Padre. En el versículo 16, ¿qué dice?
que si nosotros llevamos fruto, tenemos que llevar fruto y que los frutos permanezcan. Porque de esa es la manera que vamos a ser discípulos del Señor. Amén. ¿Por qué le hablo de esto? Porque toda la iglesia tiene que ser formada como discípula. Porque si usted se pone a mirar la Biblia, cuando vino la persecución a la iglesia primitiva, ¿quién permaneció? Los discípulos se esparcieron por todos lados, pero de donde Dios les llevó, por eso dice, ir por todo el mundo. Él mandó la persecución para que ellos salgan de la ciudad, salgan. Si no, todos se iban a quedar. ¿Sabe dónde iban a estar? ¿Sabe dónde se iban a quedar los discípulos? Si no venía la persecución, se iban a quedar todos en Galilea. Por eso le dijo, vengan todos a Galilea, yo les voy a enseñar algo. Pero yo les voy a enseñar también cómo van a salir de Galilea después. Y le mandó una persecución. Y no hubo samaritano que se salvó, no hubo griego, no hubo nadie que no fuera predicado. ¿Por qué? Porque Dios cuando esparció, no lo esparció porque no lo amaba. Él sabía que había formado discípulos, que había formado con la palabra de Dios y que donde ellos se plantaban, una congregación se podía levantar. ¿Amén? ¿Me estoy expresando, sí o no? Amados, con esto cierro. Señor Jesús. La iglesia tiene que prepararse. Prepararse en serio. Muchas veces dijeron personas, menos mal que dijeron después que yo me fui, así que no me hice problema. Si no, lo que pasa es que quiere número la iglesia. No, la iglesia no quiere número. El Señor necesita que todos seamos salvos porque Él murió por todo. ¿Cuántas localidades nombró usted hoy? 1, 2, 3, 4. Los Tunas, no, los Cardos. ¿Qué? Acá tenemos Justiniano Pose, tenemos Montemaí. Imagínense, ¿de cuántas personas estaremos hablando? Unas 150.000 personas. 150.000 personas. Acá hay 15.000. Póngale 100.000, 150.000 personas. ¿Sí o no? ¿Acá cuánto estamos? Cerca de 100. Un poquito más. ¿Todavía cuántas faltan? ¿Cuántas faltan convertirse? Y por lo menos 149.000. ¿Se da cuenta? Ahora, si yo me tendría que presentar, el Señor viene en este momento y yo me tengo que presentar y yo le diga al Señor, Señor, gracias porque me brindaste la salvación. ¿Él estaría bien? ¿Se sentiría bien el Señor? ¿Me diría buen siervo y fiel? ¿O me diría no hiciste lo que te mandé a hacer? ¿Por qué no te apuraste más? ¿Por qué no enseñaste más duro? ¿Por qué no predicaste más duro tu palabra? ¿Por qué no hablaste? Por eso yo le digo a usted hoy, dicho sea de paso, esto no es broma, sino yo mañana me voy, pero usted tiene que quedar con una responsabilidad. Porque si el Señor no movió 800 kilómetros para que hablemos de esto, es porque Dios quiere hacer algo. Amén. Y quiero darte otra noticia, y lo quiero hacer contigo. Yo no sé en qué estado te encontrás. Si te encontrás como un cristiano lleno de problemas, lleno de necesidad,
¿O estás caminando a ser un discípulo y tener autoridad? Tener autoridad. Toda potestad me ha sido dada. Nadie te podrá hacer frente. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y podemos pasar días enteros, semanas y meses y años enteros declarando la palabra de Dios y siempre va a haber una autoridad para nosotros. Amada iglesia, despertémonos. Busquemos al Señor. Que mañana a la mañana vamos a terminar con esto. Busquemos al Señor. Pidámosle, sananos, saname Señor. Tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre por mí. No es una aventura el predicar la palabra, es una necesidad. Hay una urgencia de Dios. Nosotros estamos por hacer algo loco en Resistencia. Estamos por salir a avasallar Resistencia. Vamos a inundar por todos lados campaña, cosas. Vamos a hacer evangelismo puerta a puerta. Algo tenemos que hacer. Estamos en una urgencia. Pero déjeme decirle otra buena noticia. Necesitas prepararte. Pero no necesitas ser un teólogo para que Dios te use. Solamente, ¿qué le dije al principio? Conocer la palabra y obedecerla. Y eso te da autoridad para que hagas lo que quieras. Salga a la calle y te pare sobre al frente de un enfermo y el enfermo se sane. Te pare en una casa donde se está destruyendo por el adulterio, por la violencia, o por el alcohol o por la droga, y le eche fuera a los demonios y esa familia sea restaurada. Ayer estamos ahí armando un evento con ellos porque están en un lugar, hay un centro comunitario, un lugar de trabajo de la gente del municipio, donde hay montones de personas que andan como zombies en la calle por la droga. Primeramente nos dolía, ahora el Señor nos fue marcando algo y ya no nos duele, sino ya creemos que son parte de nosotros. Y créanme que es una desesperación, porque ver la gente caminar en la calle sin nada. Por eso es que el Señor se ensañó conmigo en estos días y me voy, paro en un lugar y se baja, paro el auto y estoy esperándole a alguien. Y mientras que le estoy esperando a la persona, se acerca uno de seguridad y me dice: pastor, usted no me conoce, pero yo sé que usted es pastor, necesito ayuda. La droga me hizo perder mi familia, la droga me endeudó, no tengo dónde estar, no tengo dónde vivir. Personas de bien, personas de no tan bien, personas de escasos recursos, de muchos recursos, todos están en la misma situación. Y si eso no es problema de la iglesia, ¿de quién va a ser? El gobierno no lo puede resolver, lo va a terminar hundiendo, pero la iglesia va a brillar como nunca. Por eso dice la palabra de Dios: tiniebla cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Esa es la verdad, ¿sí? Amén. La gloria de Dios se va a ver sobre tu vida, la gloria de Dios se va a ver sobre la iglesia, la gloria de Dios se va a resplandecer. Levántate y resplandece, porque ha venido su luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Dios viene sobre la iglesia. No vamos a salir a la calle a hacer evangelismo chato, vamos a hacer evangelismo con demostración del Espíritu de Dios. Pero tenemos que estar equipados. Póngase de pie un ratito, por favor. Haga una oración conmigo. Tenemos tiempo de una oración pequeña. Haga una oración conmigo y dígale: Señor Jesucristo,
Hoy entiendo tu palabra. Yo quiero afirmarme en ella. Yo quiero dejar de ser un cristiano común para ser un discípulo. Quiero que cuentes conmigo. Yo voy a llevar fruto y mis frutos van a permanecer. Porque tu palabra me formará y yo a través de ella, con mi testimonio, con tu palabra, enseñaré a la gente. Como dice tu palabra, Señor. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de su palabra. Yo creo hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, oro por tus hijos. Oro por tus discípulos. Oro por las discípulas. Oro, Señor, por lo que vas a hacer con ellos desde ahora en adelante. En el nombre de Jesucristo. Señor, que cuando ellos lleguen a sus casas, esos familiares que no te conocían tengan una revelación de tu poder, Señor. Señor, si había personas que estaban viviendo conflictos, yo te pido que en este momento se restaure su matrimonio, su casa, su familia, su economía, su salud. Si hay personas enfermas, Señor, te pido que las sane en este momento, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque tu palabra dice, Dios mío, toda potestad nos ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo potestad, tengo autoridad sobre la enfermedad. Porque dice que ni una enfermedad de la que enviaste a los egipcios, enviaría a tus hijos, porque tú eres Jehová nuestro sanador. En el nombre poderoso de Jesús, derrama tu espíritu, Señor. Derrama de tu espíritu, Señor. Derrama